zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores y, como dijera el poeta Javier Sicilia Sarraín, regurgitadores de la palabra, porque la palabra no entra por un oído, se procesa y ya no sale por el otro, como no te decían de chamaco. ¿Qué te entra por un oído y te sale por el otro? La palabra debe ser reflexionada, analizada y valorada. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa de la Comuna de la Palabra dedicado particularmente a tener una charla y una, digámoslo así, entrevista sui generis, porque es más una charla. A propósito del libro, no, del texto, no voy a decir último, prefiero el término más reciente, de nuestra querida amiga poeta, no digo poetisa, no me gusta, pero es poeta Frida Varinia. Así lo dejo en el puro nombre porque luego es otra la dinámica. No quiero, antes de comenzar, recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más, un mes más, y prácticamente terminamos este mes de abril y nada tenemos sobre la verdad histórica que nos prometieron sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. El entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregarnos la verdad histórica, porque la que había inventado Jesús Murillo Caram, que por cierto hoy parece ser que aún sigue internado en un hospital de gravedad, según leí, desde aquella época ya estaba cansado, entonces ahorita no sé cómo ande, pero le está yendo como en feria en un hospital. Inventó una mentira histórica a la cual le llamaron la verdad histórica. El buen Andrés Manuel López Obrador se comprometió a entregarnos durante su gobierno de 6 años la verdad histórica. 6 años después, ni la verdad a secas, ni la justicia transicional. No es que sea de la derecha o conservador, como suelen decir, porque esa es la filosofía de Jesús de Nazaret. Yo soy el que soy. El que no está conmigo está contra mí. Y la realidad no es de esa manera bifocal. Eh, Podemos referir a sí mismo que ya nos vamos aproximando a medio sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y tampoco tenemos ni la verdad histórica ni la verdad a secas. Es decir, esa deuda de Estado aún sigue pendiendo de un hilo. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaír, estudiante de nuestra Facultad de Psicología desaparecida en contra de su voluntad. Aunque el verbo desaparecer me parece eufemístico, la gente no desaparece, no la desaparecen. Esas eran acciones del mago Chencai en nuestra época, ese de los polvos mágicos, ¿sí? Que aparecía y desaparecía cosas. Aquí no las desaparecen, no hay desapariciones. Lo que hay es secuestros, levantones, asesinatos y trata de mujeres. Impulso de la prostitución, consumo de drogas y otras vertientes. Esta idea de enviar el fraterno saludo a Angélica
no solo obedece al caso de su hija. Hace poco más de un año asesinaron mediante feminicidio a otra alumna de la Facultad de Psicología. Hace no más de 2 meses, en un lapso de 10 días, fueron asesinadas mediante feminicidio otras 2 chicas de la UAM. Y antes fueron asesinados los 2 biólogos y otros más. Y la universidad siempre guardó un silencio bastante parecido a la estupidez, decía Eduardo Galeano en el epígrafe de las venas abiertas de América Latina. Hasta hoy, que se están reuniendo una comisión de la Administración Central, porque en su propaganda dicen que se está reuniendo la universidad con el grupo de resistencia estudiantil. Pero la universidad no solo es la administración central, es también el movimiento de resistencia estudiantil, es también los trabajadores, es también administrativos y académicos. Somos también los jubilados según la ley orgánica. Entonces la comunidad universitaria somos muchos más que la administración central. Entonces no es cierto que se está reuniendo la universidad con los estudiantes del movimiento de resistencia. Se está reuniendo la administración central de la universidad con el movimiento de resistencia estudiantil, porque si no pareciera ser que se reúne la universidad como una entelequia vagando en el topos Uralus, con un movimiento de resistencia estudiantil que nada más parece que le doran la píldora y no se resuelve nada. Entonces, una vez planteadas las cosas, desde este canal nos manifestamos solidariamente con el movimiento de resistencia estudiantil, porque sin este no se hubiera discutido todo lo que hoy se discute. Y para finalizar este speech de entrada y de solidaridad con los jóvenes universitarios, no quiero dejar de agradecer a nuestra colega Frida Barinia, que también es académica universitaria, entonces también es de la UAM, no es ajena a la UAM. Y hoy vamos a platicar, me acuerdo de una canción setentera, vamos a platicar las cosas de los dos, no tiene caso ya callar nuestra verdad. Un libro que en el estilo se lo he visto a César Carrizales, el arquitecto, donde utiliza una serie de imágenes fotográficas, además de la poesía, en prosa o en verso. Eh, Recuerdo que un personaje de cuyo nombre sí puedo acordarme, Sigmund Freud, perdón, Sigmund Freud, decía que la palabra cumple inexorablemente dos funciones. La función reveladora, esa que nos permite expresar aquello que llega a la conciencia, y una función veladora, aquella que guarda, deforma y transforma la realidad, que no se puede decir, que no se debe decir o que no está al alcance de nuestra conciencia. Pero curiosamente, la palabra, según la primera fase de Freud, fue a través del psicoanálisis no existente aún, sino a través de la hipnosis, como método de liberación. Pero en cuanto empezó a utilizar la palabra con fines catárticos, es decir, con fines de descarga, empezóse a hablar a través de su hija Ana Fraude, o Ana Freud, en un libro que se llama El yo y los mecanismos de defensa. El uso del lenguaje escrito, literario, artístico, la pintura, la literatura, la música, para poder defender al yo de la angustia, la ansiedad. Tiene una función de protección psicológica y para algunos catártica, por ejemplo, para Jung. No soy psicoanalista, cruz, 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 que venga el diablo y que se vaya el diablo y que venga el niño Jesús, pero no dejo de reconocer que también hay cuestiones, es como decía René al presentar mi libro más reciente, es como dejar en manos de Lutero la iglesia, la defensa de Freud en mis manos. No puede ser así. Una vez planteado,
aviento 3 preguntas al vuelo y nuestra querida invitada empieza a hablar y vamos charlando. Lo primero, ¿quién es Frida Barini? ¿Por qué la poesía como arma cargada de futuro, hubiera dicho Gabriel Celaya en un poema famosísimo que hizo más famoso aún Paco Ibáñez en los 60, 70, cuando musicalizó la poesía? Incluso cuando la UAM le dio el honoris causa a el buen catalán, ay, ¿cómo se me fue su nombre ahorita? Eh, bueno, ahorita me acuerdo, no, no tiene la menor importancia. Se le dio el premio Nobel, el premio, lo que es el reconocimiento del grado de doctor honoris causa hace rato. Él hizo una pregunta no torpe, sino modesta. ¿Y por qué me dan un honoris causa? Si es por haber hecho de la poesía parte de la música, se lo deben haber dado a Paco Ibáñez, sin duda. Si es por haber defendido la lengua catalana en la música, hay que dársela al pueblo de Cataluña. Pero tampoco soy estúpido. No creo que me den otra vez otro honoris causa. Sí se lo dieron, así que lo aceptó. Se le entregó cuando efectivamente René Santoveña era rector de la UAM. Pero ahí dejo el comentario. ¿Por qué la poesía? No solo como catarsis. Tiene Frida Barinia y cómo ahora, sobre todo en el libro que vamos a comentar en la siguiente parte, Aves Inéditas, Umbrella, Plumas de Cristal, casi con fines catárticos, y dijera Igor Caruso en La separación de los amantes, el duelo, por la pérdida. No quiero dejar de hacer público lo que la propia Frida nos ha hecho. Los 3 primeros personajes que vengan a este lugar por el libro que vamos a comentar, se lo van a llevar a ver si sin costo alguno, como una cortesía de nuestra querida invitada. Y de la editorial Quadrivium, que tenemos aquí al editor Alfredo, a secas, que es de palo, tiene orejas de pescado. Me acuerdo, no soy de palo, tengo orejas de pescado. Frida, muchas gracias. Pues no, muchas gracias a ti por invitarme, porque yo siempre he seguido tus pasos y me da mucho gusto pues estar en este espacio de la palabra que tú has dignamente abierto a un público mayoritario, ¿no? Me encuentro en un momento muy difícil, como se encuentra la universidad y como se encuentra la vida, el país, las guerras. O sea, de repente dime qué tema y te diré quién eres. O sea, sí está la circunstancia, las circunstancias esas de, de José Ortega y Gasset muy difíciles. En lo personal, fíjate, ¿no? En mi vida personal vengo de un duelo ahora doble, ¿no? Apenas estoy asimilando el duelo de mi padre y ahora tengo el duelo de mi madre, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy difícil. 2, estar en medio de un paro universitario por las causas que son estos feminicidios particularmente y la inseguridad atroz que vive el Estado de Morelos, me da realmente una sensación muy, muy triste, ¿no? Y luego ya, bueno, de Trump ya ni hablamos, ¿verdad? Entonces, sí creo que es un momento sumamente difícil. Y si no tuviera, y eso no es un asunto menor, si yo no tuviera la poesía, sí estaría yo ahorita, pues, a lo mejor recluida en algún lado, huyendo de tanto dolor, ¿no? Entonces, a mí, más allá del lugar común el tema de la catarsis, pues para mí la poesía no es de veras, suena como lugares comunes, pero a veces los lugares comunes, pues para eso son, para llegar a ellos, ¿no? Entonces, para mí sí, la poesía es una tabla de salvación, pero tú que eres psicólogo me vas a entender, viene más de infancia, porque yo estaba destinada casi a ser ágrafa, ¿no? Así yo tenía un problema desde muy pequeña
que aunque mis padres eran personas educadas, personas muy atentas, no lo descubrieron tan rápido. Estamos hablando de 60 años atrás. Tenía, o tengo todavía, pero ya menos, una dislexia. Entonces yo como disléxica, a la hora que te empiezan a enseñar las primeras letras y la letra manuscrita y el cerebro se me hacía bolas el engrudo. Entonces yo veía las cosas al revés, los números al revés, la P por la B y todas estas cosas que son sutiles y que hace 60 años no estaban en el horizonte de la educación para niños, ¿no? A ti te tocó la enseñanza todavía de la letra cursiva, ¿no? Estaba en ese tránsito. Porque si mi memoria no me traiciona, a pesar de los pesares de lo que dicen públicamente de la memoria patológica, no se hablaba de dislexia cuando se escribía con letra cursiva. Como que se empezó a hablar de dislexia cuando se empezó a separar la palabra en letras. Entonces se confundía la B con la D, la P con la Pues Q, mira, la MN, etcétera. pero discúlpame, pero perdóname, pero a mí, mi experiencia personal me salvó la vida la letra escrita. ¿Por qué? Porque el hecho de la cursiva me regañaban, me metían así casi que al principio dice, ¿por qué no puedes ni escribir la F? No, no me salía la F de Frida. Después, cuando empieza a surgir la letra script, y además a mí me salvó la vida una escuela, por cierto, y no es eslogan, Sorry. no, una escuela abierta, una escuela Activa. activa, Manuel Bartolomé Cosío, que por cierto ahí estudió nuestra queridísima presidenta. Entonces nuestra presidenta Claudia estudió en la misma escuela que yo, o yo en la misma escuela que ella, y era una escuela de maestros refugiados españoles que llegan con todo un sistema tipo Freinet, donde uno de los primeros eslogans fabulosos o maravillosos de Freinet es darle la palabra al niño. Entonces, este niño, en este caso esta niña, tiene la palabra, pero no puede escribirla manuscritamente y entonces empieza todo ya el ejercicio de los maestros a decirme, a ver, entonces vamos a hacer la letra script, vamos a dibujarla y entonces al irla dibujando ya podía yo ir distinguiendo entre una letra y otra y desde muy pequeñas en esas escuelas te enseñan algo de lo que he vivido toda mi vida y yo siempre he ido a contracorriente haciendo una educación, como ahora se le llama, de la nueva escuela mexicana, pues yo lo he hecho durante los últimos 60,000 años de mi vida, que ha sido justo eso, ¿no? Detenernos en que el aprendizaje del lenguaje tiene que ver con tu cabeza, con tu emoción y con tu desarrollo. Si todo Es lo eso que se planteaba la separa, famosa nueva escuela, ¿sí? donde estaban Balón, Freinet, Krupskaya. Todos ellos lo tenían muy claro y además tiene que ver con la autoestima y el verdadero sentido de que el niño sí tiene la palabra. A nosotros desde los 6 años nos ponían a exponer, lo que ahora se llama exponer. Lo que aquí aprende uno a los 22 años, a los 20 años que entras a la universidad, En la primaria. yo lo aprendí a los 6 años, es decir, a exponer mis ideas frente a un público y no me daba miedo, porque a mí tener la palabra nunca me dio miedo. Entonces yo crecí a lo mejor con muchos defectos desde el punto de vista incluso cognitivo, pero yo siempre supe que la palabra sí era mía. Y entonces tuve una seguridad que tiene ahora que ver con una seguridad que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con una forma de apreciarse a uno mismo. Y que independientemente de si soy buena, si soy mala, si soy rica, si soy pobre, sí, por lo menos la palabra en mi vida ha sido un eje que me ha salvado. Ya no hablemos de matemáticas, ¿verdad? Porque ahí sí ya nunca pude y ya después ya no lo intenté, ¿no? Pero yo sí soy producto de esta escuela y luego ya, que no es un mérito, pues de una familia donde los libros eran como aquí tu espacio, todo eran libros. Y yo empecé jugando, yo quería ser arquitecta porque empecé jugando
con los libros como si fueran Legos. Pues para mí era jugar con los libros y hacía casitas con los libros y los libros y los libros y los libros. Después, un día los abro y digo, ah, chinga. Y empiezo a aprender a leer entre la escuela, entre la casa. Y sí dijiste, ah, chinga. Pues, Bueno, valga la expresión, y entonces soy el producto de puros libros. Soy un ratón gigante de biblioteca. Y entonces no es un mérito, tampoco. Hija de poeta, pues a lo mejor si hubiera sido hija no sé, de un carnicero, pues ahorita a lo mejor tendría yo un emporio carnicero. Hija de un poeta, pues salí poeta. Pero más allá de querer perseguir una carrera, un oficio, antes de todo ese espacio, sí entendí de que yo me expresaba metafóricamente. a ver, recuerdo cuando leí los aforismitos de Juan Carvajal. ¿Cómo ve? Sí, porque eran unos aforismitos, y no solo por tamaño, sino con Y. Entonces eran aforismitos que tienen una función más mitológica. Pero en uno de sus aforismitos, que es genial, me recuerda uno de los poemínimos de Efraín Huerta. Solo a fuerza de escribir se deja de escribir a la fuerza. Clásico aforismo de Efraín Huerta, que no es en realidad un aforismo, es un poemínimo. El de Juan Carvajal es: no basta ser buena onda, ni tener buenas intenciones, ni ser hijo de poeta para hacer un buen poema. Entonces, no sé si sea suficiente, porque además, en efecto, el arte tiene una función, si tú quieres, catártica, porque te permite descargar, pero en los mecanismos de defensa del yo hablan de un mecanismo que es el que mejor pronóstico le han dado los psicoanalistas, lo que es la sublimación. Pero más allá de llegar a ese punto de la sublimación y todo eso, ahí sí lo digo como algo mecánico. Es mi caso, no quiero que ya sea un único camino en la vida. Sí, con Etel le decía, lo mismo pasa con las mujeres en general. Es una manera de percepción. Entonces yo empecé a percibir la vida al revés, de veras, o sea, todo era al revés. Entonces en vez de el grande árbol, el árbol grande, o sea, todo era, y lo iba cambiando, mi cerebro cambiaba. Y después, porque bueno, una cosa es que el papá sea poeta y sea famoso y todo eso, pero yo tenía una historia chiquita, personal, la mía, ¿no? Y entonces yo iba construyendo distinta mi redacción. Y al principio incluso pues era un gran problema, porque no redactas como los demás y además no tenía lógica, yo la cambiaba la lógica. Entonces yo desde el principio me peleé con el pensamiento racional y lógico. Entonces, al paso de la vida, acabé estudiando filosofía con un personaje maravilloso que se llama María Zambrano, donde me he encontrado respuestas a todo lo que yo anduve picando por la vida, que era entender que hay otra forma de conocer, y ahí es donde estoy ahorita en este preciso momento, y esa otra forma de conocer es la capacidad poética. Todo La gente puede tener muchos caminos de conocimiento, pero la intuición y toda esta herramienta que te da el arte, la creatividad y la percepción intuitiva también te permite conocer el mundo de otra manera. Y entonces que no todo es racional y lógico. Y después te vas enterando que el mundo pues, está lleno de locura, de sueños y de todo esto que estás hablando de todos los Freuds que todos traemos dentro. Pues sí, que somos seres múltiples, que somos seres, que sí que bueno que la razón sirva para un destino, para una forma, pero no todos cabemos quizá en esa forma. Y entonces hay muchas personas y mucha gente que vive discapacidades, sobre todo intelectivas, muy cabronas, perdón la palabra, que han resuelto su vida a través del arte. Entonces, a mí ya más allá de la catarsis y más allá del sereno, para mí el arte, como en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones, desde la pintura, desde la música, por supuesto la palabra, pero la palabra en este punto inicial poético salva vidas porque es cómo me enfrento a la vida, cómo son instrumentos de encontrarse como y de aprender la vida. Y entonces este otro camino positivista, lógico, coherente, de pienso, luego existo, sí está chido,
para la mitad de la población del mundo, pero ¿y la otra mitad qué hace? ¿Cómo vive? ¿Cómo percibe? ¿Se la pierde? Entonces, esa es la parte que a mí me interesa mucho trabajar. Y después lo llevé modestamente desde hace más de 40 años, desde el día 1 que di clases, era decirle a mis alumnos, ¿por qué a los alumnos siempre los regañan, les dicen que no saben escribir, que redactan mal, que son del peor? Porque andan buscando esta redacción única y total de A más B y todo en una lógica. Y yo decía, a ver, primero vamos a tener un método de entendernos, de conocernos a nosotros mismos y de tener el derecho a la palabra. Una vez que tú tienes el derecho a la palabra y de que sí importa lo que tú dices, entonces ya lo demás se va acomodando. Después te vas enterando que existe una gramática, que hay que poner comas, que hay que poner... bueno, que eso se aprende. Pero este primer momento de percepción del mundo, ese es lo que nadie nos enseña. Entonces yo encontraba que siempre a los alumnos en los primeros semestres y todo eso, no, pues no sabe escribir y es que no esto, y es que no, pues sí, entonces la gente lo que ha hecho es inhibir su forma de percepción toda su vida. Porque a diferencia de mi escuela que me dijo, tú sí puedes, en la escuela de México, sobre todo yo hablo de México, han sido 30 años de estar verificando que a los niños deciden, tú no puedes, tú te callas, no me importa lo que tú pienses. Lo que hay que hacer es replicar lo que piensa otro, escribe lo que dice el otro es el mejor, y entonces se va inhibiendo, y la gente ya mejor no escribe, no dice nada, y mejor se va callando, y vivimos una sociedad, hasta hace muy poco, de un mutismo terrible, ¿no? Donde mejor era pego, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Copy-paste. Copy-paste. Y entonces así tenemos lleno de tesis del mundo, de grandes tesis que es que muy bien hechas y era pegar lo que otros dicen. Y eso lo vemos hasta en los doctorados, en las maestrías. La gente no sabe escribir, no porque no tenga la capacidad de redactar, sino porque tiene un pánico a decir lo que piensa. No, pero además hay una norma encima. Tienes que aventarte la citación APA, tienes que además referir artículos de 5 años para acá, es decir, donde yo haya publicado. Entonces no etcétera. importa tu opinión, o sea, casi que tu hipótesis, eso no importa. Lo que importa es que tú cites a 5.000 razones, que tengas una bibliografía del tamaño del mundo. Entonces, estamos reproduciendo unas formas educativas verdaderamente ya patéticas, porque además todo eso ya está en las redes, ya está en las bibliotecas. Lo que necesitamos es realmente que la gente verdaderamente conecte con sus emociones, conecte con su pensamiento y diga qué piensa en serio, ¿no? Y eso es lo que yo he venido haciendo en la escuela a trasmano. Claro, siempre tengo ahí un programa que tengo que seguir, pero yo siempre he tratado de decirle a mis alumnos, encuentren su propia voz. Y no sé, no quiero hacer de que todo el mundo sea poeta, sino de que encuentren esa capacidad de encontrar en la creatividad, en lo que justamente llama María Zambrano poiesis, la creatividad, se encuentren a sí mismos y a partir de ese encuentro consigo mismo, tomar este instrumento que es para mí lo único que nos hace distinto entre los animales, es el lenguaje. Entonces, cuando yo encuentro que el lenguaje es el gran invento de la sociedad, es lo que nos hace distintos de todo, yo dije, de aquí soy. Más allá de la historia personal, de que si eres poeta, que si tienes premios, de que si el papá, que si la mamá, que si todo eso, esa parte. Ahora, efectivamente tomo decisiones en la vida de decir, bueno, quiero ser escritora y profesionalizarme, sí, pues aprender más, estudiar, calificarme, lo que tenga que ser, ¿no? Pero cuando cada vez pasa y pasa más el tiempo y encuentro en la poesía todo lo que uno necesita o yo necesito para salir adelante, pues de aquí soy. Ahora, el poeta también pues es un actor. Donde yo me enfrento también así que me sacude el alma, es cuando yo hablaba así, pues desde joven hablas de la muerte y la muerte para acá y la muerte para allá, y estudio filosofía y entonces la muerte pues es un tópico. Pero cuando muere mi padre, se me rompe el alma.
Y me toca justamente en los jardines de la UAM empezar a escribir y escribir y escribir este largo poema, que fue un largo, largo duelo. Y por ahí uno de los compañeros que presentó mi libro decía, pues qué padre, creo que Jorge Martínez decía, qué bueno que Frida, a la hora de que está en su duelo, volteó a ver al cielo y encontró los pájaros. Entonces encuentro en la variedad, tanto en su casa, que yo vivo en Temisco, como en la UAM, en el bosque, toda cantidad de pájaros, de todas clases, sabores. Incluso otro amigo, también Pablo Picasso, se dio a la tarea de enunciar, que yo ni me acordaba. Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo, todos los diferentes pájaros que yo cito en el poemario, ¿no? Que yo ni siquiera lo hice con un sentido científico. Simplemente encontré en ese pretexto, en todo ese vuelo, un pretexto para ir drenando. Hay más que una catarsis, fue un drenar cotidiano, esta sensación de pérdida, pero que la palabra es de veras la mejor inversión. Uno va sintiendo la pérdida emocional y luego el poema te recupera con creces, de veras es la mejor inversión, porque alivia tu corazón, pero no nada más el tuyo, sino incluso es tan generosa la palabra que la puedes comunicar a los demás. A ver, el título de Aves Inéditas está vinculado a las aves. Uh-huh. Gran parte del poema numerado consta de dos partes, que es un umbral y una aves inéditas, prácticamente en prosa, y el puro principio me recordó alguna tesis heraclitana. Es decir, ¿la muerte es acaso el final de otro principio que nos conduce de la mano de Dios hacia nosotros mismos? Esa idea del principio del fin para otro principio. Las aves están por todos lados, no tengo duda, pero hay algunas ideas que me parecen sumamente interesantes. Yo no sabía realmente qué o quién era la muerte. Siempre había sido una sonrisa folclórica del arte de las calaveras, qué sé yo. La fiesta de las calaveras, el papel picado, la ofrenda cultural, tu cumpleaños. No sabía su significado, su sabor amargo que enferma y te lleva al desmayo en el que no eres tú. Son los tordos de la angustia sobrevolando en vientres y bla, bla, bla. Yo no sabía qué o quién era la muerte hasta que vi tu rostro hinchado, la ausencia profunda de tus ojos, cuando el silencio y el polvo de tu epitafio dejó de ser un epigrama y se volvió la huella atroz de mi única lágrima. Hay otros fragmentos que vale la pena enunciar, ¿sí? En la representación trágica de los destinos, es el espejo sin salida. Esa idea de un espejo al que entra, vamos, mi Alicia en el País de las Maravillas. La idea del espejo al que entras es muy clásica en las historias de terror, que dejó de conducirte, que te dejó varado en algún sueño, en alguna pequeña estación de la memoria, porque la memoria también es bien fija. La primavera, a pesar de tu ausencia, vuelve a ser fragancias, la floresta, el concierto, silbidos, trinos, los arranques de las urracas, otra vez las aves, reconociéndose al espejo, los gritos precoces de los pericos, el contracanto del azulillo, 7 colores. Y así van apareciendo varias ideas, donde la metáfora me recordó uno que es el pajarero. Antes los que pajareaban salían a cazar pajaritos y palomas, pichones para comérselos, sin reconocer en la mirada al halcón su encanto.
esa idea del pajarear, ¿sí? Mas no importa, de eso se trata, supongo que debió decir, aunque sí, de eso se trata. Pero no puedo, me vence el camino, me vence la ausencia, los recuerdos, duras vigas de acero, una jaula, ¿cómo abrirla y liberar este aullido que traigo dentro? Pensar en la palabra que es con lo que empezaste, que curiosamente afirmaste categórica, sin dudar alguna, no podría decir que fueras una persona dubitativa, que lo que diferencia a los humanos de los animales es el lenguaje, particularmente la palabra. Como un colega psiquiatra discutía el diccionario sin palabras por pacientes que por daño cerebral pierden la capacidad de encontrar la palabra para hablar, en los casos, algunos casos de afasia. Eh, Cuando hablas de la palabra, hablas originalmente de la palabra hablada, ¿sí? Que es históricamente face to face o cara a cara, vis a vis. Pero, pero también hay algo que va junto con la palabra, que eso es también maravilloso, que es el silencio. El silencio también está contemplado dentro de la estructura del lenguaje. Entonces, esta ausencia de lo inefable, lo que no se puede decir, esa ausencia también es parte de este sistema. Y entonces, ¿y quién nos lleva a eso inefable? ¿Quién nos habla del silencio? La poesía y la música. La música sin silencios no aparece, ¿no? Y la vida cotidiana. Entonces también el silencio es parte de, porque efectivamente, como tú dices, ¿no? Hay todo un mundo de no poder decir, el no decir, pero también el silencio tiene esta estructura poética, de construcción. Me recuerdo un trabajo más etnológico y más de antropología física de André Leroy Gourhan, que por ahí lo debo tener, El gesto y la palabra. Probablemente conozcas un documental casi que es película que se llama La Guerra del Fuego, en la época cuando todavía no existía la palabra hablada. Cómo se comunicaban, porque a veces confundimos, gracias al predominio del inglés, el acto de hablar con la palabra hablada y con el sujeto que habla. Bakhtin fue muy claro al plantear la cuestión del texto y el contexto. O Theun Van Dyke y otros personajes empezaron a hablar de ello. Pero cuando Elías Nandino, en la nocturna palabra, refiere que hay sueños que tienes en la noche y que no encuentran las palabras para hacerse mensajes en el día. Pero hay experiencias vívidas y vividas que no encuentran la palabra y entonces vuelven en la noche al sepulcro del silencio y de los sueños. Tenemos claro que Nandino tenía un estilacho en ese, sobre todo en la nocturna palabra. eh, Además era médico cardiólogo, él sabía muy bien lo que tenía que ver el bombeo cardíaco y cerebral con la producción. Pero el problema de la palabra hablada a la hora de la palabra escrita, porque en tu texto no te veo tus caras, pero sí veo aves. No veo los gestos que produces. No escucho las cargas tonales con las cuales me dices, chingado, el mejor invento que ha creado. Y fueron los árabes los que inventaron la escritura, mal que le duela a los griegos, y el álgebra y otras cosas más. Sí, además tocas cosas muy álgidas para mí, muy importantes, porque no se suele tocar. Por ejemplo, para mí, en lo particular, la poesía como tal es como cuando se dice, es cuando realmente se detona su sentido. La lectura personal, en silencio, que cada uno hace en su casa, pues ese tiene otra connotación. Pero el acto lingüístico, oral, la oralidad, el discurso, el decir frente a los demás, sobre todo la poesía, es como activar, como tocar una campana
como mover ese badajo y suena la poesía, ¿no? Entonces también ese acto casi ritual de decir, que a veces hemos perdido porque los poetas no saben leer poesía y leen horrible. Y siempre decimos con nuestra amiga Lorena, que en paz descanse, Lorena Cantú, estaba enseñando a leer a los poetas porque no sabemos leer. Y de repente se puso de moda desde hace muchos años a Neruda y todo el mundo leía como Neruda. Y Neruda, ya, una manera. Y entonces él le daba su sello, pero creían los mexicanos que Fruta vendían que eso era muy chic, que había que leer así como con hueva. Y no, la poesía tiene que leerse, no el recital tampoco, pero sí con Estilo Manuel Bernal, sí, tampoco, el brindis del bohemio. sino darle esta dignidad a la palabra y esta musicalidad, ¿no? Sí, pero esa es la palabra hablada, insisto. Él habla, pero también, y eso es otro universo de los lenguajes, es el mundo de los símbolos. Yo creo que y también eso lo estudió muy bien pues todos los estructuralistas, empezando por Roland Barthes, de que todo nos significa. Entonces, si tú ahorita traes un sombrero y estás vestido con una camisa que está hecha por Nos pusimos de los, acuerdo. el color, la actitud, todo dice cosas. Entonces, el mundo del lenguaje no nada más es el mundo lingüístico, sino el de la concatenación cultural de todos los símbolos. O sea, nosotros aquí entramos a tu espacio y está lleno, antes que todo, de libros y de símbolos. Entonces, esa forma de concebir el mundo de manera metafórica, que es un símbolo, es una metáfora, es la forma más sintética de generar una especie de comparación. Entonces uno va haciéndose del mundo con los objetos y con los símbolos. A ver, me queda claro que el símbolo no es lo real. Cuando yo digo la palabra teléfono, me refiero a este objeto, pero la palabra no es el objeto al que me refiero. Un referente. La palabra tiene una función simbólica, digámoslo aquí. Yo no meto los objetos en mi cabeza, porque además no cabe el puerco, no cabe el puerco celular o las puercas llaves. La realidad lo que meto es el símbolo. Claro. Es decir, Vygotsky lo decía maravillosamente, es la capacidad de construir una herramienta y símbolo que te permite doblar el mundo en dos. El mundo real, objetivo y físico, y el mundo ideal o simbólico que cabe dentro de ti. Y aquí pueden caber 5.000, 10.000 años de historia que no metes en ningún lado. Pero eso sobrevive 5.000 años gracias a la palabra escrita, porque esa sobrevive al productor, es como las pinturas rupestres. Ya no sabemos quién pintó lo que pintó en Altamira o en Azcó, y sin embargo no importa, ahí están. Lo mismo pasa con esas de Aranda. Aranda ahí está, y ahí tengo el espacio de Aranda. Y sabes que siempre lo primero que le cuestionan o hay una especie casi de morbo natural de los públicos, de decir, ¿y esto que escribiste es verdadero o es mentira? ¿Y esto existió o no existió? Y finalmente, toda literatura tiene un grado de realidad concreta y un grado de invento. Pero la maravilla del lenguaje y de todas sus posibilidades es que hace que eso es el paradigma. Lo paradigmático del lenguaje es que aunque no exista afuera, existe como representación simbólica, como significado. Es semánticamente crea realidades. Es decir, decía José Bergamín, cuando lo leí me sorprendió esa expresión: Dios es el único ser que no tiene la necesidad prosaica de existir. Porque aunque no exista, el mundo sigue disputándose con él. Es decir, Dios fue creado a imagen y semejanza del ser humano. Si fuésemos como nos dibujan en las películas misteriosas y mágicas, así sería Dios. Novales decía, si Dios no existe, hay que inventarlo. Pues, ¿cómo no? Y de alguna manera esta forma te digo que regreso mucho a María Zambrano porque ella también parte de una base que es maravillosa. Dice, ¿qué tienen los seres humanos de divino? Pues su capacidad creadora. Entonces, nos da como esa categoría a cada ser humano. Todos somos un pequeño Dios en la medida en la que podemos reconstruirnos
qué? Y ella lo que dice, y ahí va una jiribilla psicoanalítica, dice, el ser humano es lo que cree ser en su narrativa. Si tú crees que eres la mejor poeta del mundo, lo eres en la medida que tú construyes esa realidad. Entonces tú vas construyendo a partir de que de un psicoanálisis, ella dice, a partir de la revisión de los sueños, tú vas revisando tu vida, tus sueños, y haces tu narrativa. ¿Y quién eres? A la hora que tú me preguntas, ¿quién es Frida? Pues lo que yo inventé ser, lo que yo he querido ser. Y entonces escribo mi propia historia. Y esa es la verdadera, y según para Zambrano, y ahora que yo soy su serviente, admiradora, yo construyo mi realidad a partir de mi narrativa. Pensar, por ejemplo, en la libertad a los artes. La libertad es ese arte de hacerte a ti mismo, Siente a ti mismo. haciéndote. O a mí me dio clase curiosamente Enriqueta Ochoa, Mm, poeta Poeta, chihuahuense, no o coahuilense de arriba. de Coahuila, Este, de y con ella Monclova. tuve una serie de, pasé por cierto con 10, Ah, su materia los 2 años. no, una excelente poeta. Y debo decir que efectivamente solamente a fuerza de escribir se deja de escribir a fuerza. Ujú. No basta ser buena onda, dijera Juan Carvajal, ni tener buenas intenciones, ni ser hijo de poeta, ni tener la mejor técnica de escritura para ser un buen poeta. Se necesita algo más que ello. Ahora, cuando veo aves inéditas, yo ya había conocido antes porque tuvimos un programa, cuando todavía tenía mi programa de radio en la UAM, discutimos otro trabajo poético tuyo por ahí. Tú has hecho literalmente poesía, sea en verso o en prosa, Bueno, y también narrativa y ensayo, ¿no? pero novela no. No, novela fíjate que no. No tengo Dios la nos libre. paciencia, no tengo la paciencia para una novela. Poesía y ensayo y cuento. Mira, es curioso porque yo lo único que he hecho es ensayo, ladrar y gritar. A mí me decían que era el perro de rancho, porque cuando llegaban los indeseables me soltaban para que ladrara y mordiera, pero cuando llegaban los invitados me amarraban para que no moleste. Puedo pensar en Cojai, álbum de familia, también de Frida Barinia, poesía, fotografías. El arte de los retratos en poesía lo he intentado y es difícil. Pues fíjate que ahí me pasó algo también muy extraño. Yo hice ese poemario, que luego ya me especialicé, soy muy buena para el retrato hablado, en una PGR, aquí yo sería muy buena. Hice estos poemas muy íntimos para mí, o sea, eran el retrato de lo que yo era, de mi abuelo, de mi papá, mi hermano, o sea, mi familia, ¿no? Y mi cercano. Y yo lo tenía ahí eso como muy personal y no lo daba a conocer porque me parecía que era del índole íntimo personal. Pero en una circunstancia, no sé por qué, que lo mando a un concurso y eso es lo que gano. Entonces ahí también es el aprendizaje más allá del premio, fue que tuviera confianza en lo que verdaderamente yo sentía y en esa conexión de la sinceridad de la emoción. Porque a veces uno, también como poeta, pues dices, ay no, eres más retórico, que tienes la escuela, que tienes el oficio, y de repente te da la propia vida, te da la respuesta, te dice, a ver, no tienes que andar buscándote un artificio tal. Lo que tienes que hacer es neta contigo mismo. Tienes que decir lo que sientes. Y se me premió lo que sentí. Y entonces ahí ya me dio una gran seguridad de decir, a ver, ¿no? Ya, fuera el mundo de esa retórica que uno nunca es suficiente, ¿no? Porque, y no me interesa, y ahí me dejó de importar lo que los demás pensaban, sino que yo me atendiera a lo que yo sentí. Y si en mi sentir y en mi escribir la gente se identifica, bien. Y si no, no pasa nada. Me recuerda los cuadros para una exposición de Modesto Mussolini. A unos cuadros para una exposición 10 de un amigo arquitecto que era pintor. Entonces, a mí me dio por intentar hacer una especie de retratos no hablados, sino
metamorfoseados, valga la expresión. Me acuerdo que en nuestra época, tal vez Alfredo se acuerde, había un cómic de un personaje que se llamaba Metamorfo. Ese se transformaba en lo que quería. Hablo de los 60, ya por eso digo, a lo mejor Alfredo si se acuerda, lo veo como de nuestro Jorge, se debe acordar del soldado Chiricuto, claro que sí, ¿no? Lorenzo y Pepita, Lorenzo y las Pepita. vidas ejemplares, todo ese tipo de cosas. Pero la narrativa es a mí me ha entrado por el lado clínico la narrativa, que es otro relajo. Y lo que es, dijera Lamis, el retrato solamente en cuadros, pero es casi narrativa descriptiva. Este texto que tengo aquí, Placer de Dioses, tiene más estructura de Son cuentos. cuentitos y cortos. ¿Y cuál es el placer de los dioses? ¿Cuál es? El placer de los dioses depende de qué dios. La venganza. No. La venganza es dulce o placer de dioses. Sí, pero hay un placer de dioses, por eso digo depende de cuáles. Si pienso, por ejemplo, en, en el más clásico de los clásicos, Narciso. El placer era mirarse No, no, pero este es en particular, el placer de dioses, la venganza. es una venganza. ¿Y qué hice cuando descubrí? Bueno, en vez de ser como ahorita un asesino serial, como el estúpido que mató a tanta gente en la pirámide, en vez de hacer eso, la gente le deben de enseñar a escribir. Entonces yo, que tengo mucha energía, a veces me han pasado cosas horribles, entonces, ¿qué hice? Fui agarrando, como diría mi padre, en vez de sentarme a ver mis enemigos cruzar la calle, empecé a hacerles historia. Como además se come en frío. Sí. Además en frío. Como una autora omnisciente, entonces todos mis enemigos les hice un cuento. Y claro, por supuesto que todos esos karmáticamente acabaron mal. Y ya la historia... Habla de mal agüero. No, en el libro. En el libro. Ah. Entonces, en vez de ir a salir a asesinar a muchos que sí se lo merecían, pues hice esos cuentos y ya, ahí sí para que veas, drené todo mi enojo, todo lo que tú quieras en el mundo. Y es lo más sanador que hay, porque entonces yo ya los condené como lo hizo en la comedia, La Divina Comedia, los condenas al infierno que tú diseñaste literariamente y nadie sale perjudicado. O como hizo Pablo Neruda en incitación al homicidio, a puro terceto. ¿Quién? Y el que se identifique y el que se sienta aludido, ay, por su pan se lo coma. Porque además a mí que me comprueben, oye, es que aquí yo escribí un cuento, ¿tú eres el del cuento? No, pero me parezco a eso. Dios te salve, ¿no? María. Es un problema, ¿no? Entonces, las bondades que tiene la literatura, las personas no lo saben. Y las bondades de la literatura son esas, que tienen que ver más que con lo literario, tiene que ver más con la psicología, con la filosofía. Voy a diferir, no contigo, de un terminejo que en filosofía fue apropiado incorrectamente por la psicología más positivista. El término experiencia. Vygotsky prefirió un término en ruso que es perishivanie. Perishivanie implica la vivencia, que no es lo mismo que la experiencia, porque la vivencia lleva un contenido volitivo, es decir, voluntario personal. Una actitud intencional. Lleva un sujeto activo de la actividad psíquica, o dijera otra psicóloga soviética, Bulhanova Slavskaya, perdónenseme las citas así, en su libro El sujeto de la actividad psíquica, porque siempre hablamos de la actividad psíquica del sujeto, pero no cuando uno va con el neurólogo, el psiquiatra, cuando va, habla del trastorno del trastorno Mira, para hacer un buen cuento o una buena literatura, mi papá decía que tenías que tener las 3 Vs de la victoria. Ah, no, bueno, bendito y barato. No, bien, de la victoria. Lo vivencial que acabas de decir, o sea, tener una vivencia. La afectividad. Una vivencia personal, o lo que sea, ¿no? Una vivencia. Luego, la virtualidad, que es hacer de esa vivencia
una creación metafórica artística. Y luego, con estos dos elementos, o sea, con tu vivencia y con tu oficio, con tu virtualidad de trabajo, hacer que sea verosímil. Es decir, que se parezca a la verdad. Similitud. No es la verdad y no nos importa. Por eso me encanta ser no científica. Qué bueno que nunca en la vida la literatura, y nunca lo va a hacer, ni pretende ser científica. Porque no está compitiendo ni le importa ser verdad, sino parecerse a la verdad. No, y aunque la ciencia quiera, tampoco es la verdad. Pues claro, tiene todas sus bemoles. Entonces, quien ande buscando la verdad, ay, qué flojera me da, ¿no? Lo verosímil, que se parezca a la verdad. Y ahí es donde uno ya se identifica, donde uno aprende, donde uno goza, donde uno encuentra el cobijo de lo que el otro escribió. Y ya para acabar mi discurso, que sí me parece que ay, yo quiero que tus oyentes lo sientan, es la literatura debe ser para todos, el arte es para todos. Si ya unos ganan el premio Nobel, bueno, qué bueno, pero es como cualquier cosa, el deporte, la buena nutrición es para todos, o porque nada más tendría que ser para unos cuantos elegidos. Eso a mí me parece que no debe ser. El arte es para todos y es necesario que todos tengamos acceso al arte, ¿no? Y uno si además puedes manejar el asunto, lo literario, ¿no? Pero además no basta. Ya todo es el arte para todos y además que se publique. Pero no como un sentido, es que publican los que son famosos, los que son ricos, los que son buenos, los que son... No. Publicar es un acto democrático de socializar un pensamiento, una escritura. Tú nos acabas de hacer una presentación de tu libro donde estás socializando tantos años de tu vida, tantos años de estudio, que no son cosa fácil. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Publicar, dar al público el conocimiento de una vida que tiene un costo, es un costo material. Obviamente el soporte material, como dices, hago un cuadro, lo pinto, pues tiene un costo porque cuesta el lienzo, pero el compartir. Y entonces eso no nos los enseñan, porque entonces todo eso nos los enseñaron desde la mercadotecnia, ¿no? No, es que eso es mercadotecnia y es para beneficiar a unos cuantos. No, si nosotros vemos que el publicar es hacer público, socializar lo que uno piensa, siente, humildemente. Ya, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, si te identificas, es otro asunto, ¿no? De cada quien. Entonces, la cultura, el conocimiento, los libros, yo creo que sí deben seguir caminando y caminando, porque es esa memoria histórica de que eso sí es lo único que nos deja ser inmortales. Lo demás es deleznable. ¿Qué nos queda esa palabra escrita? Esa experiencia, esa vivencia, ¿no? Y cada quien que la juzgue y la use y la reúne. Ahí están todos los grandes clásicos. Y los clásicos pues son brecha. Pero que sigan los que siguen, los que siguen, los que siguen, ¿no? Pues para eso está Quadrivium en parte, ¿no? Que Quadrivium Invitarlos a la feria de la Rosa. de la Feria del Libro y La Rosa. Ediciones Quadrivium con Q. Con Q de Quadrivium y no de otros Qs. Y este libro que vamos a presentar con unos amigos chilangos, pero sobre todo nuestro querido, el bien ponderado, el Roberto López Moreno, el chapaneco. Los lacónicos. Este es también toda una vertiente de la poesía epigramática, del poemillo. Casi dísticos. De lo que que son, tú decías, ¿no? Sí, el dístico es el clásico modelo de los salmos. Y entonces yo les he dicho ahí que es como la posible brevedad del ser. Entonces sí se puede también en pocas palabras decir mucho y eso te lo da la poesía. George Christoph Lichtenberg decía, el arte de escribir bien no consiste en escribir un gran texto ni en hacer un buen resumen, sino en escribir en pocas palabras decir mucho. Lo que se quiso decir. Porque si te pego con un libro en la cabeza y suena hueco, ¿se deberá el libro? Entonces, invitamos a tu público que también nos acompañe a la Feria del Libro El Ferio y la Rosa. El Libro y la Rosa.
del CRIM y de la UNAM, que va a ser en el Jardín Borda. Y Sí. este libro en particular se va a presentar el sábado Lacónicos. a las 4 de la tarde. Vienen los chilangos y nuestro amigo chapaneco a presentar este libro. ¿Y el otro? Y el otro también, bueno, es una antología de haikus, que también en la brevedad del ser. Ah, Y ahí sí me incluyeron en ese haikus, ¿no? Y bueno, también es otro camino, Octavio Paz se dedicaba mucho al haiku a veces. a veces porque él quería agarrarlo todo. Pero, Él que podía con casi todo, ¿eh? Debo pues sí, admitirlo. pero también Buenos se llama ensayos, buen estilo, hegemonía pero del su poder posición cultural. y su postura pasa lo mismo que con Mario Vargas Llosa. Sí, no, de ese no vamos a hablar. A ese no le demos Pues sí esta. escribía bien. Sí, pero me cae gordo. Ah, bueno, pero eso ya es otra cosa. Es como alguien dice, la séptima de Beethoven es la mejor que escribió Beethoven. Otros dicen, es la novena. Yo creo que la séptima la prefiero sobre la novena. Lo que pasa es que también le ha dado mucha cuerda a las cosas. Pienso en Robert Schumann y Clara Schumann. También el arte de la locura como arte de liberación. Remedios Varo, Leonora Caro, Ay, qué bello. Giorgio de Quirico, etcétera, ¿sí? Los delirios oníricos de Aranda. Pero haces esto. Sí, pero que la conclusión de veras sea que el arte, no, esos te los obsequiamos también para que nos acompañen. Que el arte en todas sus manifestaciones de veras es el mejor camino para encontrarse a sí mismo, y que la filosofía y la psicología abran ese espacio para que, a mi juicio, el método es el arte. Lamentablemente este sábado y domingo estoy en Mérida en un evento que se llama Más allá de las palabras Ujú. o de la palabra, porque más allá de la palabra autismo, ahora todo el mundo dice que es autista. Y todo el Está de mundo moda. quiere su Asperger. Entonces, sí, claro, sí, sí, más si va a ser como The Good Doctor, o como la abogada Who, o como Reynman, puro genio, pero en realidad les tocan los que no quieren y dicen, me conformo con que tenga parálisis cerebral. Y luego que tiene, me conformo con que tenga síndrome de Down. Haya sido como haya sido, voy a ir a un evento dedicado a eso con familias de personas con diagnóstico presuntivo de autismo, porque ahora además con el término espectro, todo cabe en un espectro. Estoy dentro del espectro, pero voy a la orillita. Entonces estoy borderline, son borderline, estoy en la frontera de la cuerda floja y ando como funámbulo, pero ahí lo dejo. No quiero dejar de agradecerte, Frida, agradecer a Quadrivium que me ha donado una serie de libros sobre Guerrero también. No lo he hecho público en Facebook, pero lo hago público aquí. Muchas gracias, Alfredo Quadrivium. Muchas gracias, Frida A ti Quadrivium. por Y invitarme. muchas gracias por la poesía y la palabra. Así es. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre estoy pues atenta a lo que haces, porque realmente abres estas ventanas que necesitamos todos para divulgar el pensamiento y las ideas y la poesía Y habrá 3 libros para quienes. para quienes quieran venir por ellos y se los damos gratuitamente, menos porque ya lo compartí. Para, No. para escribir Y además, bueno, agradecer públicamente también las imágenes, que es también un libro doble, porque hay otro lenguaje, no que ilustra al poema, sino que compartimos espacio artístico con una joven artista plástica que se llama justamente Diana Ruiz, quien hace verdaderamente un trabajo de aves, curiosamente. de aves. Y ella ya venía trabajando las aves, y entonces conocí su trabajo, me fascinó, y entonces hicimos esta mancuerna. Entonces, la verdad es un doble trabajo, porque es la poesía y en este caso, la gráfica, eh, con la mano maravillosa y el ojo clínico de esta chica maravilloso, que nos hace vernos pues de muchas perspectivas a estos pájaros, y también nos acerca mucho a esa mirada del amor. Pues
ante todo a nuestros seguidores, a Quadrivium, a Alfredo, a Frida Barinia. Muchas gracias. Este ha sido nuestro segundo encuentro en un programa vis a vis. Nos hemos visto en otros lados, pero ya habrá tiempo. Y ya veo si escribo algo para Quadrivium. Sí, por favor. No, Un por día me favor. invitas a hablar de María Zambrano, que es la neta del plan. Ahora pues. Y estamos en contacto y damos seguimiento de veras a ver qué va a pasar con nuestra universidad, que es muy lamentable que las autoridades no puedan, siempre están como atrás, no están en el pulso que estamos viviendo. Yo siento, sí hago un llamado muy fuerte a ti desde tu trinchera, que estas autoridades también, así como dicen los alumnos, estas autoridades no nos representan a todos. Entonces, que hagan saber, que se lo hagan ver, ¿no? O sea, es una élite que está tratando de hacer un mal trabajo porque no contestaron a tiempo una respuesta muy necesaria y entonces están hechos un lío. Y no se vale porque es una universidad pública, es una universidad muy rica en todos los sentidos, como para que no sepan qué responder. La más importante del Estado. El Estado, la mayoría, son 40,000 personas que viven de la universidad y no puedan resolver. Y como dicen en mi pueblo, si no puedes, no sé, Hazte un lado. no sé. A mí me han dicho, No, me decían, no. cuando andaba más en muletas que en silla de ruedas, me bajaba del pullman y si me paraba alguien y decía, ¿cómo te ayudo? Pues hazte un lado, güey. Si no, como salgo, no estorbes. Pero bueno, un placer, muchas Placer. gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo.